aquí estamos de vuelta en este martes de los economonstruos en Lilith en CDN con un tema, bueno, contundente e importante. Y qué bueno que tenemos súper expertos para tratarlos. Y es la pregunta, ¿qué hacemos con Punta Catalina? ¡Ey! Esa es una pregunta fuerte. Aquí a mi derecha, Rafael Espinal, director de la Escuela de Economía del INTEC, coordinador. Y aquí a mi izquierda, Héctor Giuliani Curi, economonstruo, asesor, consultor y demás. Comentarista también, señores. Y ahora está en todas partes los dos. Pero ¿dónde es que le dicen más cuando ustedes participan? Este es el programa que más se ve. Mira, el que más se ve. Donde quiera que me preguntan a mí. ¿Cómo fue, Rafael? Que no el programa que más se ve, porque yo ando en la calle y me dicen, te vi con Lili. Entonces, nunca me dicen, si yo veo otro programa, te vi en tal programa, solo en este. ¿Viste? ¿Vieron, señor? Gracias a esa audiencia fiel que nos quiere, caramba. Y a esos colaboradores que son tan buenos amigos. El sustituto de la novela. Eso es, la fórmula antinovela y le ha gustado a la gente. Tenemos que saludar a José Alfredo también, señores, que está por ahí. Yo como que veo que José Alfredo se huye cuando hay unos temas. Según la temperatura del tema, el nivel de lejanía. No, es la lluvia. Es la lluvia. Yo lo excuso formalmente. Claro, el clima no ayuda, Señores, díganme, a ver, vamos a empezar con el profesor Espinal, ¿le parece, don Héctor? Sí. Okay. ¿Qué hacemos con Punta Catalina? Dígamelo usted. Mira, lo primero que voy a decir es que la convocatoria que ha hecho el presidente de la República para que el Congreso conozca algunos de los proyectos de ley que están en discusión, tiene la posibilidad también de que sea para conocer la propuesta de Punta Catalina. El tema Punta Catalina es un tema controversial desde el primer momento. Primero, por ser una planta de carbón. Y eso crea toda una, digamos, una controversia en torno a que el carbón es mucho más contaminante que otros medios de generación eléctrica. Y hay planes de desmonte a nivel mundial, el de las grandes potencias. Incluso China, que es el que tenía hasta hace poco mayor cantidad de plantas de carbón, está desmontando esas plantas de carbón. Entonces, ese es un tema. Y es un tema que, aunque se han dado garantías de que no va a haber problemas de flujos contaminantes en la zona, sigue sobre la mesa. El segundo problema que se presenta es el de Odebrecht y los vínculos de Punta Catalina con el tema de Odebrecht, que de todos los proyectos de Odebrecht que han salido ante los tribunales o a la opinión pública, el de Punta Catalina no se ha tocado. Eso crea una controversia. En tercer lugar, los terrenos. A pesar de que se ha publicado información de que hubo soborno. A pesar de que han habido informaciones en programas periodísticos y todo eso. Lo otro es que los terrenos en los que se construyó Punta Catalina son privados, teniendo el Estado posibilidades de haber declarado de utilidad pública esos terrenos y llegar a un acuerdo con los propietarios. Otra manera también hubiera sido buscar otra zona donde el Estado fuera el propietario de las tierras, y eso crea una controversia, sobre todo porque los dueños de los terrenos también son generadores. Entonces, se plantea ahora que si la venta, detrás de la venta están los dueños de los terrenos, y eso crea también controversia. Entonces está el tema de que hay una disputa en New York entre el Estado Dominicano y la empresa Odebrecht sobre unos adicionales al precio original de la obra, que es de más de 700 millones de dólares, y sobre eso, esa disputa en los tribunales de Nueva York para buscar algún tipo de arreglo no se ha producido, y probablemente deberá haber un fallo a favor de Odebrecht o a favor del Estado Dominicano. Entonces ahora se plantea una venta que no está totalmente transparente, porque no se ha dado suficiente información sobre el mecanismo que se va a utilizar. Y la valoración que se hace de Punta Catalina, que es de 2.500 millones de dólares, deja en duda realmente si ese es el valor, porque hay unos 700 en disputa y eso lo elevaría casi a 3.000 millones. Pero además una cosa es la construcción de la planta, pero la planta
con un contrato con el gobierno para garantizar la compra de energía a un precio determinado, tiene un mayor valor, porque el valor no es el valor de la inversión, sino es el valor de la generación de riqueza que puede tener cualquier empresa. Si tú construyes una casa, el valor de la casa no es lo que tú invertiste, sino el valor del mercado que tiene esa casa. La plusvalía, digamos. La plusvalía. Entonces, obviamente no se puede valorar exclusivamente por el monto de la inversión que hizo el gobierno y mucho menos por un monto menor. Entonces, toda esa controversia lo que nos dice a todos es, bueno, la misma pregunta que tú haces. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Punta Catalina? Hay como gato entre macos. ¿Qué dice Héctor? Héctor, tú eres un hombre conocedor del tema, la pura verdad. O sea, sí, Héctor es un especialista. Yo diría que No, sí, no, ese es el no. concepto. Es un especialista en este tema de generadoras y distribuidoras. Yo estoy de acuerdo. Fíjate, diferentes gobiernos han buscado diversificar la matriz eléctrica. Es decir, aquí había una alta concentración en combustibles líquidos. Y los combustibles líquidos están sujetos a una alta volatilidad y variaciones de precio que en muchos casos llegó hasta $120 el barril en el 2009, por ahí. Entonces, es decir, creo que en realidad la CDE tenía una licitación en donde también participaba Odebrecht, que era 750 megavatios carbón y 750 megavatios gas natural. El presidente, quiero hacer una aclaración, el presidente Medina dijo en su discurso que se tomó esa opción del carbón porque no había disponibilidad de gas. No, disponibilidad de gas hay desde hace tiempo, desde el 2010, de gas natural licuado. Y yo creo que es la estrategia correcta. Entonces, el problema es de diversificar la matriz, bien, incluyendo carbón, a pesar de los costos ambientales. Y perdona, pensando yo, obviamente, o sea, la mancha, vamos a decir, al medio ambiente que genera China, por ejemplo, que es una potencia con, bueno, la mitad de la población del mundo y cantidad de plantas, no va a ser el mismo impacto negativo que tenga en el mundo una planta de carbón en República Dominicana. Bueno, eso hay que ponerlo en perspectiva. También tú tienes que tomar en cuenta cuál es el efecto neto, porque al entrar en unas nuevas plantas de generación, ya sea carbón o sea gas natural, tú también, muchos generadores privados, pequeños generadores, porque aquí todo el mundo tiene su planta, no la va a usar tanto y tampoco van a contaminar. Lógicamente la contaminación va a ser menor o el monto neto va a ser menor si es gas natural que si es carbón. Pero la decisión de ir por carbón y gas natural, por carbón yo creo que es una decisión correcta, que no solamente este gobierno la ha seguido. Ahora, es importante, yo creo también que la estrategia del gobierno de vender Punta Catalina es una estrategia correcta. Lo que yo me preguntaría... O sea, vamos a decir privatizarla, capitalizarla. Bueno, capitalizarla. Yo lo que me preguntaría es, ¿para qué el gobierno se embarcó en esta aventura de Punta Catalina bajo el argumento de que los generadores eran unos cuatreros que le estaban acabando con este país, para entonces devolverle la propiedad accionaria o el 50% de la propiedad accionaria al sector privado? Te compro el guanajo, te vendo el guanajo. Exactamente. Entonces, generalmente estos proyectos de inversión son entre 20 y 30% capital y 70% deuda. En el caso de Punta Catalina, lo que el gobierno está diciendo, que va a haber un 31% de capitalización y el resto va a ser deuda que sería pagada por la misma empresa a través de la venta de energía. Fíjate una cosa, esa es la visión del ministro de Hacienda, pero parece que aquí hay otras personas también, otros ministros, que están ahora proponiendo la emisión de un bono soberano, un bono global a través de Punta Catalina. Pero ya eso es otra cosa. Entonces, eso es la forma correcta. Ahora, hay una diferencia. El Ministerio de Hacienda establece
un valor de 2.350 millones y en base a ese valor es que se va a capitalizar el 30% de ese valor. Ahora, ¿es el costo de Punta Catalina? Pregunto. Entonces, bueno, parece que no, parece que el costo va a ser cerca de 3.000 millones. Entonces, el gobierno lo que ha dicho, bueno, yo voy a capitalizar esto con 2.350 millones. Digamos un porcentaje, un porcentaje, 90%, qué sé un yo. 35, un 31% de esos 2.350, pero los otros 750 yo lo voy a dejar aparte y quien lo va a pagar eventualmente es el Estado Dominicano a través de su servicio de deuda. ¿Y por qué va a hacer eso? Porque el gobierno vendió a Punta Catalina bajo el argumento de que iba a bajar los precios de la electricidad. Entonces, con un valor de 2.350 millones, el costo del kilovatio hora de electricidad sería alrededor de 8 puntos y pico, 8.8 centavos y 9 centavos de dólar. Y ahí, Héctor, no se incluyen los 700 millones No, adicionales. si tú le pones los 700, entonces se eleva a 11 y pico de centavos. Y eso le mataría el gato en la funda al gobierno, porque entonces se demostraría que fracasó en su objetivo de bajar el precio de la energía. Ese pasivo contingente entonces es una posibilidad muy, muy cercana. Es muy cercana y es muy probable, dada también el historial del gobierno dominicano. El gobierno dominicano pierde casi todos sus arbitrajes. En muy pocos arbitrajes el gobierno dominicano los gana, ya sea por la forma en que se negoció los contratos. Y en el caso probablemente más probable, que es el caso de Punta Catalina, donde ha habido muestras fehacientes de corrupción, entonces el contrato evidentemente va a tener ciertas debilidades que en el momento del arbitraje va a resultar en un fallo a favor de Odebrecht. Pero una cosa, ¿Qué dices tú sobre eso, Rafael? Lili, ahora que Héctor, la diferencia que yo veo en lo que plantea Héctor, cuando se hace un proyecto privado de generación, ciertamente el inversionista se endeuda el inversionista por un 70% del valor. El problema aquí es que hay un inversionista que está adquiriendo el 50% de las acciones y la deuda del país al final queda en el mismo lugar, porque lo único que se han hecho es pasar la deuda de Hacienda a Punta Catalina. No es lo mismo que si quieren vender el 50% de las acciones, los inversionistas con un contrato de compra de energía, lo que se llama un PPA, se endeuden ellos en el exterior por 1.250 millones, se lo pasen a Hacienda y Hacienda disminuye la deuda del país. Que no es lo que está sucediendo, porque ahora se endeudan, pero con el vaqueo del gobierno. Se endeuda con el gobierno, al final es el gobierno, porque son... Y aquí hubo dos plantas de carbón, una en Montecristi y otra que se iba a hacer en la zona de Asua, que no se construyeron porque el gobierno se negó a darle el aval soberano al endeudamiento que querían hacer esos inversionistas. Entonces ahora el aval está ahí. Ahora el aval se lo está dando el gobierno. Así mismo. Y ahora se lo va a traspasar al inversionista. Se lo va a traspasar al inversionista, ahora, pero... Mira, lo importante de eso es que, vamos a suponer, te voy a llevar a la licitación que se estaba realizando antes de Punta Catalina, en la cual Odebrecht estaba participando. Si Odebrecht hubiera ganado las licitaciones de carbón, ambas de dos plantas de 350 megavatios, si hubiera habido sobrecosto, ellos hubieran tenido que asumir su sobrecosto. Ellos eran los que se iban a tener que endeudar. Y asumirlo. Y asumir esa cosa, y eso no se reflejaría en el precio de la energía, porque el gobierno le dijo, no, estamos hablando de una planta de 350 megavatios, nosotros negociamos en base a un precio tope de tanto en base a los precios del carbón. Tú no me puedes venir ahora que yo te reconozco un precio más alto para tú recuperar tu ineficiencia. Ahora la vamos a pagar nosotros. Ahora la vamos a pagar. Y esa es la impuestos. pregunta. Ahora que tenemos a Punta Catalina, ¿qué va a pasar con la factura de electricidad de todos los dominicanos? Pero eso nos lo van a contestar justo tras la pausa. Así es que mantenga usted la sintonía, que aprendemos de economía con los mejores, los economontros.